Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, Tensar International Corporation y Geocon les da la bienvenida al cuarto y último día del seminario especializado de geosintéticos en obras de infraestructura. La conferencia del día de hoy estará enfocada en el tema de fundaciones a cargo de los panelistas, la ingeniera Mariana Stafford y el ingeniero Juan Pablo Rodríguez, con la conferencia Mejoramiento de suelos para fundaciones mediante uso de geomallas y columnas de grava compactada. Mariana Stafford, es ingeniera civil de la Universidad EAFIT de Colombia y cuenta con el grado de maestría en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector geotécnico, de los cuales los últimos 14 años se ha concentrado en el área de geosintéticos. Se ha desempeñado en diversos cargos en la compañía de Tensar International, tales como ingeniero senior, gerente regional para México y Centroamérica, y actualmente se encuentra en el cargo de gerente de ingeniería y diseño para Latinoamérica. Cuenta adicionalmente con una amplia experiencia geotécnica en diversas compañías consultoras en Colombia y Estados Unidos, en las áreas de diseño, inspección y gerencia de proyectos, tanto en proyectos de infraestructura como de proyectos en los sectores residencial y comercial. El ingeniero Juan Pablo Rodríguez es ingeniero civil graduado de la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, Puerto Rico. Maestría en geotecnia de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, recinto de San Juan, y más de 25 años de experiencia en la ingeniería geotécnica y mejoramiento de suelos, involucrado en proyectos de mejoramiento de suelos en diferentes partes del mundo, desde Europa, Norteamérica, México, Centro y Suramérica y el Caribe. Recordarles que las consultas se contestarán al finalizar la conferencia y pueden irlas colocando en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, la grabación de esta charla las podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Sin más, les damos la palabra a los ingenieros para que inicien su conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Caro. Bueno, como les comentó Caro, pues yo soy la gerente de diseño de ingeniería para Latinoamérica de TENSA, y el tema que les voy a hablar el día de hoy es de los sistemas de mejoramiento de fundaciones. En nuestra agenda tenemos diferentes sistemas. Vamos a iniciar con un sistema de cimientos superficiales ante la aplicación de cargas estáticas. Es el sistema que nosotros llamamos como el sistema Dimension. Luego vamos a ver otro sistema que es acerca de las plataformas de trabajo o estas estructuras que tenemos que construir cuando tenemos equipos muy pesados como grúas o taladros y tenemos condiciones de suelos no deseables. Luego vamos a ver otros sistemas, aunque no los vamos a ver en detalle, pero es muy importante que tengan conocimiento de estas otras aplicaciones que podemos ofrecerles con nuestras geomallas. El primer sistema es el mejoramiento de fundación sobre suelos licuables, que es un sistema similar al sistema Dimension, pero en vez de tener para suelos, pues en vez de concentrarse en solucionar retos de suelos blandos o de poca capacidad portante, es para suelos totalmente licuables. El segundo es un sistema de mejoramiento de terraplenes cuando las fundaciones tienen muchos suelos blandos. Y el último sistema que vamos a ver son las plataformas de transferencia de carga, que este es un sistema híbrido en donde vamos a combinar el sistema de geomallas y el sistema de fundaciones, bien sea profundos o semiprofundos. Empezando con el sistema de Dimension. Es muy importante entender que es una capa mecánicamente estabilizada. Este es el concepto básico por el cual trabaja este sistema.
Una capa mecánicamente estabilizada es un compuesto de agregado y geomallas, como lo vemos aquí en la figura. Tenemos una capa de agregado y varias capas de geomalla triaxial. A este compuesto es lo que llamamos capa mecánicamente estabilizada. Esta capa mecánicamente estabilizada tiene unas particularidades y es que nos va a ayudar a transmitir los esfuerzos de una forma más eficiente. Eso lo vamos a ver a continuación. El reto que tenemos cuando tenemos suelos blandos, suelos pueden ser suelos arcillosos o suelos arenosos de baja capacidad portante y tenemos una estructura con un peso considerable, vamos a tener problemas tanto de capacidad portante como asentamientos. En esas condiciones es donde podemos utilizar este tipo de sistema. Igualmente, cuando tenemos suelos saturados que nos empeoran las condiciones. Los sistemas típicos que tenemos en la ingeniería, en soluciones de ingeniería para este tipo de retos es generalmente construir una capa de material granular que nos va a soportar el peso de nuestra edificación. En esos casos, cuando tenemos una capa de material granular convencional, tenemos y se ha podido determinar por investigaciones que el ángulo de transmisión de los esfuerzos es muy cercano a un ángulo de 26, 27 grados, o sea, una distribución 0.5:1. Cuando tenemos un arreglo con geomallas, como tenemos el sistema Dimension, en este caso, lo que vamos a tener es una distribución muchísimo más eficiente. Ese ángulo que teníamos de 26 grados se nos va a convertir en un ángulo de 45 grados. Al tener ese ángulo de 45 grados, pues vamos a tener una aplicación de la carga en mi suelo poco competente, pues en mi suelo de fundación, con un área muchísimo más grande. ¿Qué significa esto? Que la presión que se va a ejercer, que la presión que está aplicada a la superficie, que se me va a transmitir a través de esta capa mecánicamente estabilizada, va a llegar con un esfuerzo menor a mi suelo de fundación. Por lo tanto, pues va a mejorar las condiciones de capacidad portante y me va a disminuir los asentamientos. Este comportamiento, de cuando decimos que este sistema tiene una distribución de 1:1, se ha podido verificar por diferentes investigaciones. Una investigación muy importante es la que se hizo en el año 2010 en el BRE, que es un instituto de investigación en Inglaterra. En este laboratorio se pueden hacer pruebas a escala grande, son unas pruebas de placas. Ustedes ven aquí que se hace un anillo de gran tamaño y se hace una prueba de placa. Lo importante de estas pruebas en laboratorio es que se pueden monitorear y se pueden determinar estas distribuciones de esfuerzos o cómo son las transmisiones de los esfuerzos en una sección sin estabilizar y comparada con una sección estabilizada con el sistema Dimension. Igualmente, este comportamiento se ha podido verificar por pruebas de carga a escala real. Esto nos ha permitido a nosotros determinar y comprobar, y primero que todo, esa distribución de esfuerzos de 1:1 y fuera de eso poder calibrar nuestro programa de diseño para poder evaluar los factores de incremento de capacidad portante y disminución de los asentamientos. Cuando comparamos un sistema convencional con un sistema tipo Dimension, vemos que tenemos muchos beneficios. En un sistema convencional vamos a tener una masa de suelo que se requiere para estabilizar bajo unas condiciones de carga perdón, bajo la aplicación de una carga dada.
Bajo esas mismas condiciones de carga, en esa misma fundación, ese espesor de suelo granular va a tener un espesor muchísimo menor. Por lo tanto, va a haber un ahorro significativo en la solución. Igualmente, como este espesor de estabilización va a ser mucho menor, pues el costo de sobreexcavación va a ser también muy importante. O sea que hay una reducción muy importante en los costos de un proyecto cuando utilizamos este sistema de estabilización de fundaciones superficiales. Es muy importante cuando tenemos sistemas de fundaciones superficiales que se evalúen los diferentes tipos de falla. ¿Por qué? Porque no solamente hay que mirar un tipo de falla de capacidad portante local, sino que hay que hacerlo a nivel más general. Y tenemos que evaluar, cuando tenemos un sistema multicapas, tenemos que evaluar si el círculo de falla nos va a quedar entre la fundación y nuestras capas de geomalla, o si va a haber falla dentro de las capas de geomalla, o va a haber un punzonamiento a través de las capas, o va a haber un punzonamiento profundo. Entonces, lo que nos permite nuestro programa de diseño es evaluar una plataforma, proponer una plataforma estabilizada con el sistema Dimension que evite cada uno de estos tipos de falla. Entonces, es muy importante poder tener esa herramienta de diseño porque no solamente está evaluando un tipo de falla, sino los diferentes tipos de falla que se pueden presentar en fundaciones superficiales. Como les mencioné, tenemos un programa de diseño. En este momento estamos creando una nube donde vamos a tener, donde ustedes van a tener acceso a estas herramientas de diseño. Esta herramienta en el momento no está totalmente finalizada en la nube, pero pronto estará montada en la nube. Con este programa de diseño, ¿qué podemos obtener? Podemos mejorar las condiciones de capacidad de carga entre 1.5 a 3 veces. ¿Cuál vamos a tener? Otros beneficios. Ya en este caso sería en cuanto a los asentamientos. Vamos a tener una reducción de los asentamientos entre un 40 a un 60%, y lo más importante, con este sistema vamos a disminuir o minimizar, casi eliminar los asentamientos diferenciales, que es lo que generalmente causa más daños en este tipo de estructuras. Otros beneficios que podemos tener nosotros del sistema Dimension. De acuerdo a las diferentes investigaciones que TENSA ha realizado a través de los años, se ha podido establecer una distribución de esfuerzos que es predecible. Esto es muy importante para poder dar una solución óptima. El sistema fue creado desde el año 1987, por lo tanto ya tenemos 34 años de experiencia y tenemos miles de proyectos alrededor del mundo. O sea que no es una tecnología nueva, sino que son tecnologías que han sido comprobadas por muchísimos años, ya por varias décadas. Igualmente, el sistema tiene una gama de aplicación muy amplia. Lo podemos utilizar para mejorar las condiciones de fundación de muros de contención. Por ejemplo, en este caso tenemos un muro mecánicamente estabilizado, donde las condiciones de la fundación en el momento de la construcción pues el contratista se dio cuenta de que las condiciones no eran aptas, y se esperaba que la estructura pudiera presentar altos asentamientos diferenciales. Con ese motivo, se hizo una estabilización, una plataforma tipo Dimension en toda la fundación de las rampas para poder tener un comportamiento óptimo de la estructura.
Igual que con muros mecánicamente estabilizado, lo podemos utilizar para muros de retención convencionales, muros de concreto. Igualmente, podemos utilizarlo para sistemas de fundaciones, para zapatas aisladas o zapatas corridas de edificaciones, para estructuras de drenaje, para tanques. También es una aplicación muy importante porque son estructuras que ejercen cargas muy altas y donde los asentamientos diferenciales juegan un papel muy importante. Y por último también tenemos la estabilización de los patios en donde se acopilan los contenedores. Es muy común que en estas zonas donde hay una carga concentrada generen asentamientos diferenciales o asentamientos excesivos. Por medio de este sistema podemos solucionar este tipo de situaciones. Pasando ahora, vamos a pasar al segundo sistema. Ya nos vamos a olvidar de las edificaciones o el tipo de carga aplicado estático. En este caso, vamos a trabajar con plataformas para equipos pesados. Lo más común es para plataformas para grúas o para taladros, en donde tenemos una carga generalmente muy alta que se va a generar en suelos que van a tener también baja capacidad portante. Vemos, esto es el punto común en estas plataformas que tenemos, es muy común en los parques eólicos que tenemos que izar elementos muy pesados. Entonces las grúas van a ejercer presiones que generalmente ni siquiera son presiones uniformes y van a tener presiones muy altas concentradas en alguna de las zapatas. Tenemos casos también como los accesos a los puentes, en donde para la instalación de las vigas siempre es necesario una grúa, pero generalmente esta grúa pues va a estar localizada en zonas de baja capacidad portante o el solo hecho del peso de la grúa pues hace necesario que se revisen las condiciones de soporte del suelo. Entonces también vemos que tiene mucha aplicabilidad en proyectos viales. Cuando tenemos este tipo de situaciones de cargas de equipos pesados, podemos pensar en diferentes soluciones. La solución más convencional es la construcción con grava. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos al utilizar una solución básicamente con grava? Es que el espesor requerido para soportar una carga tan alta, pues va a ser mucho. Ese espesor lo podemos utilizar mediante el uso de una capa mecánicamente estabilizada, con el mismo concepto que les expliqué del sistema de inmersión. En este caso, también vamos a tener una mejor distribución de los esfuerzos que nos mejoran las condiciones de capacidad portante y asentamientos. En casos donde tenemos cargas muy altas, podemos utilizar otro sistema de tensor. El sistema se llama el stratum. En este caso, se hace una plataforma rígida. Esta plataforma varía entre 65, un metro o no 30 metros. Es una plataforma conformada con mallas uniaxiales y conforman unas celdas triangulares. Estas celdas triangulares se llenan de grava y conforman una plataforma muy rígida que nos va a ayudar a soportar las cargas de grúas muy pesadas. Cuando tenemos un proyecto, siempre es muy importante evaluar cuál es la solución óptima. ¿Por qué? Porque tenemos que ver desde el punto de vista de la transmisión de los esfuerzos cuál es el mejor sistema y también desde el punto de vista económico. Entonces podemos comparar cuando tenemos la solución convencional, tenemos una transmisión de los esfuerzos
verticales, los cuales son mayores en la superficie y vemos que se van disminuyendo a medida que aumenta la profundidad. Cuando tenemos el sistema de capa mecánicamente estabilizada, vemos que esos esfuerzos van a ser mucho menores. Pero cuando tenemos cargas excesivas, vemos que el sistema más óptimo sería el sistema estrato. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en algunos proyectos la solución más óptima sería la capa mecánicamente estabilizada, pero en otros proyectos es esencial utilizar un sistema estrato, tanto cuando tenemos cargas muy altas y suelos de muy poca capacidad portante. El concepto es igualmente como lo describí en el sistema Dimension. Es una capa mecánicamente estabilizada conformada por las partículas de agregado y la geomalla triaxial que nos forman ese compuesto que va a tener muy buena interacción y va a tener una buena transmisión de los esfuerzos. En cuanto a diseño, estas estructuras no están tan normatizadas como tenemos, por ejemplo, el sistema de fundaciones. Por ejemplo, para el sistema de fundaciones del sistema Dimension, pues sabemos que tenemos las teorías de Meyerhoff, de Terzaghi, que son teorías que en cualquier libro de geotecnia las podemos encontrar. En cuanto a las plataformas de trabajo, es un poco más complicado. ¿Por qué? Hay muy pocos códigos de diseño. Sin embargo, en Europa se tiene mucho avance en este tipo, en el diseño de estas estructuras. Aquí tenemos varios documentos en donde podemos encontrar guías de diseño para estas plataformas y existe uno muy importante que es el BR 470, que es del BRE, que es del British Research Establishment, que es de Inglaterra. Este es más, básicamente es como la Biblia en este diseño de plataformas. Entonces, en este manual es basado en un concepto muy importante, es que estas estructuras siempre se debe preservar la seguridad tanto del operario como del equipo y por lo tanto deben ser diseñadas por un ingeniero geotécnico competente en el tema, o sea que no son estructuras que se deban ser diseñadas a la ligera, sino que son estructuras por el riesgo que generan que deben ser diseñadas con mucho cuidado. Entonces, bajo este mismo documento, existen un documento en el 2011 donde permite el uso de los geosintéticos, entre ellos las geomallas, para la estabilización de las plataformas de trabajo. En este documento permite o deja abierto a que como hay diferentes geosintéticos que se desempeñan diferente, entonces que cada geosintético tenga su metodología de diseño. Basado en eso, Tensor hizo una investigación muy exhaustiva para determinar una metodología de diseño que estuviera 100% alineada con este código de diseño. Y entre sus requisitos era que se preservara el objetivo de seguridad, tiene que estar basado en investigación creíble y estar validado por estudios de caso. Entonces, Tensor hizo una exhaustiva investigación con diferentes elementos para poder crear esta metodología que se llama método T. Este método T nosotros lo tenemos ya en un programa de diseño que también próximamente estará en nuestra nube. En este método T se basa en un concepto muy sencillo y es básicamente en la relación entre la capacidad portante del suelo y la eficiencia en la transmisión de los esfuerzos de la capa granular.
Como sabemos, pues la transmisión de los esfuerzos es mucho mejor cuando tenemos una capa mecánicamente estabilizada a cuando tenemos una capa sin estabilizar. Basado en eso, pues Tensar hizo diferentes investigaciones, como mencioné anteriormente, en donde se basaban, primero que todo, en pruebas de laboratorio, que hicieron más de 500 pruebas de laboratorio con diferentes agregados, con diferentes tipos de geomalla, con diferentes posiciones, con el fin de calibrar los elementos, los análisis numéricos, un análisis con elementos finitos. Y luego, estos dos análisis fueron validados con pruebas a escala, pues pruebas en campo a escala real. Entonces, una vez se creó la metodología, se calibró con el modelo numérico y luego se verificó con las pruebas a escala real. Entonces, es una metodología que está comprobada por medio de diferentes evaluaciones. Aquí vemos una de las pruebas más recientes que se han hecho para evaluar esta metodología. Esta es una prueba que se hizo en una universidad en Canadá, en donde se colocaron secciones de control y secciones con la plataforma con Triax y se hizo una prueba de carga con 290 kilopascales. Esta metodología la pueden encontrar ya en muchas publicaciones desde el año 2019 que fue creada. Ha sido aceptada en diferentes journals de alto reconocimiento a nivel de la geotecnia. Aquí vemos algunos de esos documentos, algunas de esas publicaciones. Si alguien está interesado, con mucho gusto les podemos hacer llegar la metodología. Y básicamente, ¿en qué consiste la metodología? Es determinar cuál sería el espesor de material sin estabilizar y cuál sería el espesor de una plataforma estabilizada con el fin de que cumpla con las condiciones de capacidad portantes requeridas. Aquí vemos un ejemplo muy claro de cuando se tenía un ejemplo muy claro de una sección sin estabilizar, luego diseñada por métodos convencionales y luego diseñada por el método T. Vemos que hay un ahorro mayor del 40% de la sección sin geomalla con la sección diseñada con el valor T y un 30% entre la sección diseñada con el método convencional y la diseñada con el valor T. Entonces, la prueba que les mostré anteriormente, donde se llevó hasta la falla para poder determinar bien el comportamiento de la plataforma. Tenemos numerosos casos a nivel de diferentes países que también están para acceso si requieren alguna de esta información. Ahora vamos a mencionar un par de sistemas, los cuales son también muy útiles para solucionar estos problemas de capacidad portante. En este caso, ya no tenemos plataformas de trabajo, sino podemos tener edificaciones, vialidades, diferentes tipos de estructuras, pero tenemos un factor en común, es que tenemos suelos potencialmente licuables. Podemos solucionar los problemas que tenemos, por ejemplo, como en esta foto, que son los problemas más comunes cuando se generan sismos, que generan licuefacción de los suelos, que son asentamientos diferenciales muy altos que generan daños significativos en las estructuras, o como los que vemos en esta vialidad. Entonces, por medio también de un sistema multicapa de geomallas, podemos lograr muy buen comportamiento ante los fenómenos de licuefacción. Otro sistema que ya no es con suelos licuables, sino que es cuando tenemos, generalmente se utiliza para suelos blandos y la estructura, la forma como vamos a transmitir las cargas van a ser terraplenes.
Entonces, cuando tenemos terraplenes sobre suelos blandos, vamos a tener dos condiciones. Primero que todo, va a haber un perfil de deformaciones muy grande en el centro de nuestro terraplén, lo cual no es deseable. Con una plataforma tipo Straton en la base de nuestro terraplén, logramos que esos asentamientos sean muy uniformes. Entonces, es un plus para este tipo de estructuras porque van a minimizar los procesos de mantenimiento. Y por último, tenemos otro sistema que esto nos va a llevar también a lo que Juan Pablo nos va a presentar a continuación, que son las plataformas de transferencia de carga. Aquí vamos a combinar un sistema de fundación superficial con un sistema de fundación profunda o semiprofundo. En este caso vamos a tener una aplicación de carga que puede ser un terraplén o puede ser una edificación, y esta carga la debemos transmitir o distribuir uniformemente a los elementos profundos. ¿Y cómo podemos lograr eso? Mediante una capa mecánicamente estabilizada. Estas geomallas nos permiten tener una mejor distribución de los esfuerzos para que sean más uniformes en cada uno de los elementos. Bueno, ya para terminar, me gustaría concluir con algunos factores que vemos en común en todos estos sistemas que les he mostrado el día de hoy. Entonces, tenemos varios factores de incremento en cuanto a factores de seguridad, a capacidad de soporte y mejor distribución de esfuerzos. Esos son factores comunes en todos estos sistemas que hemos visto el día de hoy. Siempre vamos a implementar factores de seguridad, siempre que metamos la capacidad portante, y la distribución de esfuerzos es mucho mejor. Y tenemos otros factores que es en cuanto a disminución. Vamos a disminuir las capas de agregado, generando soluciones más económicas. Generamos soluciones con asentamientos diferenciales mucho menores o minimizados. Y también estamos disminuyendo el riesgo y la necesidad de fundaciones profundas. Todas estas soluciones tienen algo muy en común, y es que todas tienen un desempeño comprobado. Todos estos 5 sistemas que les he mencionado el día de hoy, todas tienen un amplio historia desde los años 80, tanto con pruebas de laboratorio, pruebas a escala real y con desempeño en proyectos reales. Entonces, ya con esta conclusión, le doy la palabra a Juan Pablo, que nos va ahora a hablar sobre un tema también muy interesante que complementa lo de los sistemas de fundaciones tensor. Muchas gracias, Mariana. Voy a ir a compartir ahora mi presentación con respecto a los sistemas de refuerzo y mejoramiento de suelos GeoPeer. Y muchas gracias a la gente del CIC y a Tensa por la invitación para el grupo de GeoPeer en Latinoamérica para presentar las soluciones de pilas de agregado compactado para apoyo de cimentaciones en específico. Y vamos a comenzar explicando cómo es el método constructivo del sistema GeoPeer clásico, que consiste de una excavadora equipada con un equipo de perforación, de manera que cree la perforación en el suelo para colocar las pilas de agregado compactado, vertiendo grava o agregado chancado con un equipo mini cargador, y luego compactando por capas entre 30 a 60 centímetros de grosor con una excavadora equipada con un martillo compactador y un pie compactador biselado especialmente formulado para compactar o realizar las pilas de agregado compactado. Es interesante que estas brigadas son bastante compactas,
Típicamente tienen 4 hombres, uno para cada equipo de operación y otro para técnico de control de calidad. Aquí ven esquemáticamente el proceso de la implementación de la pila de agregado compactado y para hacer una imagen visual de cómo es el proceso, veamos esta animación del sistema GP3 en el que se perfora una cavidad en el suelo. El suelo típicamente es uno cohesivo, arcilloso y limoso, de manera que la perforación se mantenga abierta. Se baja el equipo compactador y se va compactando en capas sucesivas hasta llegar a la superficie o al nivel del fondo de cimentación que se va a estar apoyando la placa. Puede ser uno o más pilas de agregado compactado. El fuste de la pila de agregado compactado se construye típicamente con material de base de carreteras de buena granulometría o granulometría bien graduada. Sin embargo, en el caso de que exista agua en la perforación, se usa un agregado libre de finos, con contenido de finos típicamente menor al 5%, de manera que la compactación del agregado bajo el agua sea más efectiva. En estas fotos podemos ver que luego que se realizan las pilas de agregado compactado al llegar al nivel de fondo de cimentación, pueden ver las cabezas de las pilas de agregado compactado y el contratista procede a compactar la superficie del suelo mejorado con las pilas de agregado compactado, como se realiza normalmente en una construcción en un suelo competente típico. Ahora bien, en suelos que presentan inestabilidad a la perforación previa, como los suelos arenosos con poco contenido de finos y poca o ninguna cohesión, que cuando se perforan se colapsan, pues existe un sistema que es las pilas de agregado compactado, el sistema IMPACT, que consiste de un mandril tubular y una tolva en la superficie por donde se vierte el agregado chancado y un vibromartillo de cabeza para que haga el efecto de la compactación, y ese mandril tubular va penetrando el suelo y sirve de encamisado para que entonces la perforación se mantenga abierta, y mientras va bajando llega al nivel de fondo de refuerzo de la pila de agregado compactado, y con un procedimiento de subir y bajar entonces se conforma la pila de agregado compactado, ya que al subir vierte el agregado en la perforación previa, o más bien en la perforación que permite el mandril dejar abierta, mientras que vierte el agregado y en un procedimiento hacia abajo con un sistema de cadenas que hacen la función de compactar el agregado hacia abajo, va proveyendo esa compactación vertical en capas sucesivas, también entre 30 y 60 centímetros de espesor, hasta llegar a la superficie o al fondo de cimentación. Y para ver una imagen de cómo se produce este proceso de compactación bajo la superficie del terreno, podemos ver esta animación en la que baja el mandril tubular, vierte el agregado y con el procedimiento y la fuerza de energía del vibromartillo lo compacta verticalmente en capas sucesivas hasta llegar a la superficie. Ese fue el sistema IMPACT. Ahora bien, hay un sistema híbrido que es el sistema X1, que es mucho más rápido que el sistema GP3 en suelos que se mantienen abiertos a la perforación. Se vierte el agregado en el fondo y se baja un aparato de compactación bien similar a la cabeza de compactación de fondo del sistema IMPACT, pero en lugar de tener un mandril tubular o un tubo hueco, pues permite el paso de agregado por encima de la cabeza de compactación, y eso lo que permite es que se haga la instalación muy rápida, porque no hay que usar un telecargador como en el sistema IMPACT para llevar el agregado en altura, sino que se puede usar un mini cargador desde la superficie para verter el agregado de refuerzo. En este video podemos ver cómo en la superficie se está vertiendo grava
Y este es el sistema X1 que permite visualmente ver cómo es que ocurre la compactación con esta cámara de compactación especializada. Esa es la cámara de compactación del sistema X1 y como ven, cuando hace la acción hacia abajo va compactando el agregado de manera vertical con las cadenas que tiene en la herramienta en las cámaras interiores. Si ven, se va vertiendo la grava para que la cámara de compactación permita el paso de la grava y a medida que baja pues se compacta. Esa animación dice más, o ese video dice más que 1000 palabras para poder visualizar cómo ocurre el proceso de compactación. Ahora, los resultados directos de las pilas de agregado compactado es que crean unos bulbos de compactación que también lateralmente, si ven esas curvas laterales, es el resultado de esa compactación vertical que va empujando lateralmente el suelo matriz y crea una superficie bastante rugosa que crea una fricción muy eficiente en lograr una buena capacidad y un buen refuerzo y mejoramiento del suelo matriz. Inclusive, pues la pila de agregado compactado en sí, pues es un elemento de mucho mayor rigidez que el suelo que refuerza, y el resultado de estos dos efectos, de tener el mejoramiento en el suelo matriz y incrementar o mejorar sus propiedades de compresibilidad preesforzándolo, combinado con la rigidez de la pila de agregado compactado, hace una combinación muy eficiente del refuerzo y mejoramiento del suelo. Ahora bien, hablando de ese incremento de presiones laterales a lo largo de la pila de agregado compactado y su efecto en el suelo matriz. Eso es bien interesante porque si recuerdan su clase de mecánica de suelos, a los que han estudiado ingeniería civil y vieron en el laboratorio de suelos ensayos triaxiales de muestras de suelo, recuerdan que mientras aplicaban un esfuerzo de confinamiento mayor a la muestra, ustedes podían aplicar un esfuerzo vertical mayor para inducir la falla. Y lo recuerdan eso como el círculo de Moore. Y estamos hablando solamente del suelo matriz. Todavía no hablamos del efecto de la rigidez de la pila de agregado compactado, sino el efecto del mejoramiento que hacen las pilas de agregado compactado por el incremento de esfuerzos laterales al suelo matriz, que hacen directamente que el suelo matriz permita un esfuerzo vertical mayor. También al preesforzar los suelos arcillosos, que son propensos a sufrir de consolidación y mucha deformación a largo plazo, al preesforzarlos y el efecto de la pila de agregado compactado tener un componente de drenaje radial, se preesfuerza y se consolida durante la conformación de las pilas de agregado compactado ese suelo matriz, logrando así que el suelo matriz se comporte de manera elástica o más bien en el rango de recompresión en un rango de presiones mayor, como ven en esta lámina. Ese factor K que ven en el recuadro no es otra cosa que el coeficiente de presión de suelos, o sea, la relación del esfuerzo horizontal sobre el esfuerzo vertical. Cuando se aumenta el esfuerzo horizontal en el suelo, pues se está preesforzando el suelo y eso hace pues que tenga un mayor esfuerzo de preconsolidación el suelo matriz y por ende también una menor razón de vanos, lo que hace que la compresibilidad del suelo cohesivo o arcilloso o de grano fino sea mucho menor. Ahora bien, los resultados de construcción también en cuanto a la pila de agregado compactado se han medido por pruebas de corte directo en el tope de la pila, que el ángulo de fricción interna anda regularmente entre 48 y 52 grados. Eso para suelos de granulometría o suelos gravosos de granulometría abierta y de granulometría bien graduados. Sin embargo, en la lámina de la mano derecha, las pruebas de corte triaxiales de gran tamaño, pues con distintos tipos de suelos granulares variándose desde arenas limosas, gravas de granulometría abierta GP, de granulometría bien graduada como GW,
ISP y SPCM, y combinaciones de estos suelos, consistentemente también se lograron ángulos de fricción interna, digamos, en el rango de 48 grados, lo que permite o da fe de que el proceso de compactación de las pilas de agregado compactado con suelos granulares como agregado de refuerzo tiene una consistencia, una repetitividad muy confiable de un alto ángulo de fricción interna. Y este alto grado de densidad relativa permite que los elementos de pilas de agregado compactado YoPure tengan típicamente entre 10 a 40 veces mayor razón de rigidez comparada al suelo matriz que refuerza. Y este concepto de la razón de rigidez mayor, o sea, una pila de agregado compactado con mayor rigidez relativa que el suelo matriz que refuerza, habla directamente de la metodología de diseño de pilas de agregado compactado. Y para eso, pues, vamos a entrar en unos conceptos, en una definición de términos de que la zona superior reforzada es donde estamos colocando las pilas de agregado compactado, y esa zona superior se le conoce como upper zone en su traducción al inglés, y la zona inferior que no estamos reforzando con pilas de agregado compactado viene siendo la zona inferior o lower zone. El asentamiento total que vamos a estimar para una cimentación con una carga definida sería la suma del asentamiento estimado en la zona superior y el asentamiento en la zona inferior, según los conceptos de mecánica de suelos clásica que competa. Y en concepto queremos reforzar el suelo que necesita mejoramiento justo bajo la cimentación, donde se aplican las cargas mayores. Recuerden que las cargas o las presiones aplicadas por una cimentación rígida en profundidad van disminuyendo por la disipación de esfuerzos con la profundidad. O sea que si tenemos un estrato de suelo superficial, digamos, entre los primeros 3, 4, 5, 6, 9 metros o 15 metros, hasta las profundidades típicas de alcance de los sistemas de pilas de agregado compactado YoPure, buscamos reforzar esos suelos que necesitan mejoramiento. No hay necesidad de reforzar suelos que son competentes, que no presenten problemas de compresibilidad, y esa es la bondad de este sistema de pilas de agregado compactado YoPure, especialmente en comparación a pilas de cimentación profundas que normalmente desprecian el componente de los suelos blandos, ya sea para capacidad en fricción o en punta, y necesitan empotrarse cierta profundidad en el suelo competente para lograr sus capacidades. En concepto, el concepto de la analogía de resortes es bien importante, y si pueden imaginarse que tienen una placa rígida, indeformable, en la que aplican una carga, y eso se convierte en una presión distribuida en esa placa rígida, indeformable, y se imaginan que la pila de agregado compactado de YoPure representa un resorte de una rigidez relativa mayor al suelo matriz que la rodea. Entonces, el suelo matriz que la rodea lo podemos representar como un resorte relativamente blando. Y la razón de rigidez que hablábamos hace un rato es la diferencia o la relación de la constante de resorte del resorte rígido de la pila de agregado compactado partida sobre la constante de resorte K del resorte blando. Y la intención de esta analogía es que si se imaginan que tienen una superficie rígida bajo estos resortes rígidos y blandos, entonces cuando aplican un esfuerzo en esa placa rígida, en el tope de estos resortes, proporcionalmente el resorte rígido va a absorber o va a hacer más trabajo que el resorte blando por la constante de resorte mayor que representa este resorte rígido. Y eso ustedes pueden hacer una derivación de esta fórmula que representa la carga en Q mayúscula igual a Q minúscula, que es el esfuerzo aplicado en la cimentación, por el área de la cimentación. Si representamos ese esfuerzo por el área de la cimentación como la carga o la presión, perdón, la carga que aplica o que recibe la pila de agregado compactado YoPure
más la carga que recibe el suelo matriz. También lo representamos entre esfuerzo que va a las cabezas de los elementos de pilas de agregado compactado por el área de estos elementos de pilas de agregado compactado, sumado al esfuerzo que va al suelo matriz bajo esa cimentación por el área que representa ese suelo matriz bajo la cimentación. Y esa derivación pues se puede hacer para determinar cuál es el esfuerzo que va al tope de la pila de agregado compactado UPIR. En la mano derecha sería la Q minúscula suscrito G minúscula. Cuando derivamos esa fórmula en función de la razón de rigidez R sub S, que es un factor adimensional, y la razón de área de reemplazo R sub A, que representa el área de las pilas de UPIR o pilas de agregado compactado sobre el área de la cimentación, entonces podemos estimar el esfuerzo en el tope de cada pila de agregado compactado, y ese esfuerzo en el tope de la pila es importante para poder estimar en la zona superior cuál sería el asentamiento de la placa, ya que como los resortes rígidos de pilas de agregado compactado absorben la mayor cantidad del esfuerzo, pues entonces se puede representar en una placa rígida que el asentamiento en esa zona superior es representado por ese esfuerzo que va al tope de la pila partido en esa constante de resorte de la pila de agregado compactado, porque si recuerdan la definición de una constante de resorte es esfuerzo sobre deformación. Y entonces lo que hacemos es resolver por el asentamiento en el tope de la pila que representa ese asentamiento de la zona superior reforzada bajo una cimentación, una placa de cimentación. Y esa constante de resorte la podemos medir en una prueba de carga en campo, más bien aplicando una carga definida y medida en el tope de la pila de agregado compactado y midiendo la deformación. Y como sabemos el área de la pila de agregado compactado, pues entonces tenemos el esfuerzo en el tope de la pila y la deformación medida, pues esa relación nos da cuál es ese módulo de rigidez K sub G, que es importante para estimar ese asentamiento en la zona superior y poder confirmar que la rigidez de la pila de agregado compactado es adecuada. No vamos a entrar por propósitos del tiempo limitado en cómo se estima el asentamiento en la zona inferior, ya que se usan metodologías de mecánica de suelos clásica y pues por respetar el tiempo que tenemos limitado en esta noche. Pero sí les digo que en las zapatas de forma cuadrada llegamos a estimar el asentamiento hasta 2 veces el ancho de la cimentación, y ya sea dependiendo del espesor de la zona superior a reforzar, pues sabemos hasta qué profundidad vamos a estimar el asentamiento total de la zona superior y la inferior, y también asimismo para las zapatas continuas, en las que típicamente el esfuerzo que aplica en la superficie de la placa ya se disminuye en el rango de 10% o un 5%, entre 4 a 5 veces el ancho de la cimentación continua. No así en el caso de las zapatas cuadradas, como en el gráfico de la izquierda, en el que a una profundidad de 2 veces el ancho de la placa ya se tiene como un 7% del esfuerzo que aplica la placa en la superficie. Y a manera de ejemplo práctico, les presento que si tenemos un suelo arcilloso con valores de penetración estándar N entre 7 a 9 golpes por cada 30 centímetros, pues los geotécnicos que estén en esta noche reunidos pues pueden tener una idea de cuál sería la capacidad portante permisible que ellos otorgarían en este suelo arcilloso, digamos que saturado, con golpes de N entre 7 a 9. De acuerdo a mi experiencia, pues en el mundo, yo le daría una capacidad sin mejora a este suelo arcilloso de unos 100 kilopascales. Eso representa aproximadamente 10 toneladas metro cuadrado, y si mi correlación no me falla, creo que sería como 1 kilogramo centímetro cuadrado. Ahora bien, eso es sin suelo mejorado. En el caso que apliquemos el sistema de pila de agregado compactado, digamos de 30 centímetros de diámetro, podremos, con un arreglo como se ve en la lámina, con 6 elementos bajo esta placa, dar una capacidad portante mejorada de 3 veces de lo que sería
la capacidad portante que daría un consultor geotécnico sin mejora. O sea, daríamos 30 toneladas metro cuadrado o 300 kilopascales de presión admisible usando pilas de agregado compactado, como vemos en este ejemplo. Y si la carga aplicada es de 2.600 kilonewton, que entiendo que son como unos 260 toneladas, pues podemos resultar en un área de placa de cimentación de unos 9 metros cuadrados, y si usamos un arreglo rectangular como se ve en la lámina, puede ser de unos 4 metros de largo por 2.25 metros de ancho. Y es bien interesante porque si comparan que estamos triplicando la capacidad portante mejorada, si en esta misma columna o esta misma placa se diseñara sin mejoramiento para 10 toneladas metro cuadrado, entonces el área de la cimentación sería proporcionalmente 3 veces de lo que representa ahora los 9 metros cuadrados. Y eso representa un ahorro significativo en concreto y en acero. Ahora, quizás se preguntan cómo llegamos a dimensionar las 6 pilas de agregado compactado en este ejemplo práctico. Pues eso es porque manejamos un concepto de capacidad de celda que para este tipo de suelo arcilloso y con golpes N de 7 a 9 podemos manejar una capacidad de celda tributaria de 440 kilonewtons o 44 toneladas por cada elemento GeoPeer de pila de agregado compactado y su área tributaria aferente del suelo matriz que representa o que soporta cargas bajo la placa de la cimentación. Y de ahí que la carga aplicada siendo 2.600 kilonewton y por la capacidad de celda 440 kilonewton, estimamos que se necesitaban en un aproximado de 6 pilas de agregado compactado bajo esa placa de cimentación. En cuanto a la razón de rigidez, sabemos por la abundante base de datos que tenemos de pruebas de módulo de rigidez que para ese tipo de suelo arcilloso y esos valores de golpe N, esa constante de resorte del elemento GeoPeer está cercano a los 54 meganewton metro cúbico y la razón de rigidez es aproximadamente 10 porque el suelo matriz tiene una rigidez de unos 5.4 meganewton metro cúbico. En este punto mucha gente se pregunta ¿cómo estimas la constante de resorte o la rigidez del suelo matriz? Bueno, eso es algo que los geotécnicos hacen a diario cuando recomiendan una presión permisible en el suelo para que no se asiente más de 1 pulgada, digamos, o más de 2 pulgadas. Y con esa relación de esfuerzo sobre deformación, usted puede estimar fácilmente cuánto es la rigidez de un suelo específico. Entonces, la razón de área de reemplazo sería la sumatoria de todas las áreas de esas 6 pilas de agregado compactado, que está cada pila de agregado compactado de 30 centímetros de diámetro es aproximadamente 0,45 metros cuadrados, y eso multiplicado por 6 debe dar cerca de 3 metros cuadrados. Entonces, partido entre el área de 9 metros cuadrados, pues ahí está la razón de área de reemplazo adimensional de 0,30. Ahora, lo interesante es que el esfuerzo en cada elemento de pila de agregado compactado, por la formulación que hicimos hace un rato atrás, en función de la presión aplicada, la razón de rigidez y la razón de área de reemplazo, nos resulta en que el elemento está recibiendo un esfuerzo aumentado de 811 kilopascales cada uno. Y es interesante, pues porque eso habla de que por el área reducida de la pila de agregado compactado, aunque la placa esté aplicando 300 kilopascales, cada elemento está recibiendo proporcionalmente 811 kilopascales porque está haciendo mayor esfuerzo que el suelo matriz más blando que está a su alrededor. Entonces aquí pues quisiera pues que en el chat vayan pensando que si la razón de rigidez del elemento de pila de agregado compactado versus el suelo matriz es de 10 y si el esfuerzo que se aplica en la pila de agregado compactado es de 811 kilopascales y sabemos que esa razón de rigidez también habla de la proporcionalidad de los esfuerzos que va a las pilas de agregado compactado y lo que llega al suelo matriz, que alguien en los próximos, digamos, 5 o 10 segundos, pues pueda escribirle en el chat
cuál sería el esfuerzo que está recibiendo el suelo matriz bajo esa placa de cimentación. Si a este punto alguien escribió en el chat que sería 81 kilopascales, pues entonces pudieron acertar cuál es el esfuerzo que va al suelo matriz. Porque pues la proporción o la razón de rigidez es de 10, así que eso habla directamente de la proporción de los esfuerzos que va a la pila y lo que va al suelo matriz. Y lo interesante es que inicialmente en un suelo no reforzado, como el que estábamos reforzando en este caso, un consultor geotécnico típicamente podría decir que permitía 100 kilopascales de esfuerzo permisible, pero con el refuerzo del suelo Yopir, pues pudimos triplicar a 300 kilopascales y ese diseño hizo que se redujera el esfuerzo en el suelo a 81 kilopascales. Y todo esto pues hace sentido porque las pilas de grado compactado están recibiendo mayor cantidad de esfuerzo y haciendo que el suelo matriz entre las pilas de grado compactado no trabaje como se tenía pensado inicialmente. También podemos usar esta metodología para entonces estimar el asentamiento en la zona superior, como indicamos anteriormente, en función de la constante de resorte de la pila de agregado compactado, y esto resulta en 1.5 centímetros de asentamiento en la zona superior en función de la constante de resorte de la pila de agregado compactado. Ahora bien, eso fue una metodología bastante simple por analogía de resortes. Sin embargo, también podemos aplicar otra metodología que es un módulo elástico compuesto o un módulo elástico ponderado, en el que relacionamos este módulo de rigidez de la pila de agregado compactado a un módulo elástico en función de un largo representativo. Y este módulo elástico compuesto, pues lo que hace es multiplicar este módulo elástico del elemento Geopir o pila de agregado compactado por la razón de área de reemplazo, sumado al módulo elástico del suelo matriz por 1 menos la razón de área de reemplazo, y usando teoría elástica por el espesor de la capa superior o subespesores, y por esos subespesores también podemos discretizar por distintos tipos de suelos en la zona superior. Hacemos entonces ese ponderamiento para poder modelar con un módulo elástico compuesto cuál sería el comportamiento de esa capa superior reforzada. Y es bien interesante porque si hacemos este mismo ejemplo anterior con esta metodología y los factores de influencia por cada subcapa, pues llegamos a un resultado bastante similar, en este caso de 1.2 centímetros de asentamiento en la zona superior reforzada. Y eso pues es bien interesante porque pues se evidencia con los más de 10.500 proyectos que se han hecho con pilas de agregado compactado en el mundo, que en su mayoría son para apoyo de cimentaciones y control de asentamiento bajo estructuras de edificios. Y para eso pues hemos desarrollado tablas de diseño con parámetros preliminares como son la capacidad portante permisible, así como también pues capacidad de celda y módulos de rigidez para distintos tipos de suelo y para distintos valores de penetración N. Hasta aquí más bien viene la presentación de las pilas de agregado compactado para soporte de cimentaciones, así que ahora pues permito a los panelistas o más bien la presentadora que si hay alguna pregunta en el chat, pues que estamos disponibles para contestarlos. Muchísimas gracias a los dos panelistas de esta noche. Abrimos el espacio para consultas. Si alguien tuviera alguna, por favor, anotarla en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y le activamos el micrófono. Bueno, en apariencia no tenemos consultas. Nada más don Wilson nos coloca que muchas gracias, muy buena la presentación.
Si no hubieran consultas de parte del público, queremos darle las gracias a todas las personas que participaron del seminario especializado durante estas 4 sesiones. Damos las gracias a Tensar y a Geocom por colaborarnos con esos panelistas excelentes para poder realizarlo. Voy a pasarles una pequeña encuesta. Aquí se les coloca automáticamente para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es muy importante saber si llenó las expectativas que tenían, ¿verdad? De acuerdo a este seminario. Y si no hubiera preguntas, damos por finalizado la actividad de esta noche. Muchas gracias a todos y buenas noches.